Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este culto dominical. Es cierto que no estamos juntos físicamente, pero estamos unidos en un mismo espíritu, con un mismo Señor, adorándole, alabándole, y aunque estamos reunidos de forma digital, estamos reunidos como iglesia, y eso es lo importante. Como sabéis, esta ya es la quinta semana que estamos confinados en nuestras casas por el asunto del coronavirus, pero seguimos reuniéndonos como iglesia. Y un día como hoy, un domingo, celebramos el evento más importante de la historia, que es que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él venció a la muerte, que era nuestro último enemigo, y nos trajo vida eterna. Y eso es lo que vamos a celebrar en esta mañana, que nuestro Señor reina y que nuestro Señor es nuestra ayuda en los momentos de dificultad. Vamos a presentar ese tiempo delante de Dios, vamos a orar y os ruego que oréis también conmigo. Señor y Padre, te queremos dar todas las gracias, Señor, toda la honra, toda la gloria, porque tú eres nuestro Dios y no otro, Señor. Gracias por este día de vida. Gracias porque en un día como hoy tú resucitaste, Señor, venciendo la muerte. Tu Hijo, Señor, resucitó por tu poder y el poder del Espíritu Santo. Padre, en esa resurrección tenemos nosotros nuestra resurrección, nuestra vida eterna y también el perdón de nuestros pecados. Padre, glorifícate tú en esta mañana, en este tiempo juntos. Glorifícate en la palabra predicada, Señor, para que yo no me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Señor, derrama de tu Santo Espíritu para que podamos ver la belleza sin par de tu Hijo Jesucristo, para que tu palabra, Señor, sea buena en nuestros corazones y nos exhorte y nos humille y nos levante y nos anime, Señor, y nos haga también conocerte un poco más en este día. Señor, queremos pedir también por los que sufren, en especial por los que están enfermos en este día. También, Señor, nos acordamos de los hospitales, de las enfermeras, de los médicos, de los sanitarios. Señor, de todas aquellas personas que están trabajando para ayudarnos, para, Señor, combatir a este virus que está haciendo tanto daño. Señor, visita a los que están en casa, a los que no tienen esperanza, a los que sufren. Señor, y recuérdales que tú eres el gran médico, no solo eso, eres también el gran sanador de nuestras almas. Señor, te pedimos que sigas con nosotros. Padre, te pedimos que tú tengas misericordia de muchas almas en esta mañana, que tú, Padre, te glorifiques en la salvación de una gran muchedumbre, como dices en tu palabra, Padre. También nos acordamos de los reyes, los gobernantes. Señor, te pedimos para que tú les des sabiduría y para que legislen, Señor, con honradez y con rectitud. Padre, no podemos decir nada más que ten misericordia de nosotros. Perdónanos nuestros pecados, que son muchos, Señor. Lánzalos al fondo del mar, como tú prometes en tu palabra. Y sé, Señor, continúa tú, Señor, en esta mañana con nosotros, porque te lo pedimos todo y te damos las gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, os invito a, si tenéis una Biblia delante, a abrirla en el Salmo 46. Vamos a leer todo el Salmo y vamos a estar meditando en esta porción de las Escrituras en esta mañana. Salmo 46, dice así la palabra perfecta de nuestro Dios y Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben en sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este Salmo 46 es conocido como el Salmo de Lutero. Todos nosotros, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, sabemos que Lutero sufrió una gran persecución, estuvo en constante peligro de perder la vida porque se enfrentó al inmenso poder político y social que ostentaba la Iglesia Católica del siglo XVI. Y lo que hacía Lutero cuando se encontraba abatido o en medio de los mayores peligros era ir a buscar a su amigo Felipe Melanchthon y le decía: Felipe, ven, amigo, vamos a cantar juntos el Salmo 46. Y la canción que compuso Lutero, el himno que compuso inspirado en este salmo es Castillo fuerte es nuestro Dios, una canción muy conocida. Y el reformador alemán tenía en tan alta estima este salmo porque sabía, al igual que muchos de los hermanos que nos han precedido, que este salmo nos habla y nos dice que Yahvé está con nosotros. Y este es el título de nuestra predicación en esta mañana: Yahvé está con nosotros. El salmo se divide de forma natural en 3 secciones, tiene 3 pausas musicales y es la forma en que nosotros trataremos el pasaje en esta mañana. En primer lugar, los versículos 1 al 3 nos dicen que Yahvé está con nosotros en nuestras tribulaciones. En segundo lugar, versículos 4 al 7, veremos que Yahvé está con nosotros reinando en su santuario. Y en tercer y último lugar, veremos que versículos 8 al 11, Yahvé está con nosotros en medio de nuestra quietud. Así pues, en primer lugar, los primeros 3 versículos, Yahvé está con nosotros en las tribulaciones. Fijaros que el autor del Salmo empieza con una declaración contundente. Es una afirmación basada en el carácter inmutable de Dios. Y nos dice que Dios es. ¿Dios es qué? ¿Qué es Dios? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Esta declaración no solo está basada en el carácter inmutable de Dios, sino que también está basada y reafirmada en el conocimiento personal, íntimo de este salmista. Nos dice no solamente lo que es Dios, sino que también nos dice que es nuestro. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Este tipo de afirmación llena de confianza, llena de seguridad, solo puede ser hecha por un hijo de Dios. Solo el creyente, que puede decir con todas las fibras de su ser que Dios es suyo y que, por tanto, Dios también nos pertenece. Aquel que puede decir: yo te pertenezco, por lo tanto tú me perteneces a mí, yo soy tuyo y tú eres mío, tiene la mayor bendición que existe en este mundo. Porque no hay mayor bendición que poder decir estas palabras con confianza, con gozo, y que todo nuestro ser, que todo nuestro corazón entienda lo que significa pertenecer a Dios y que Dios nos pertenezca a nosotros. Además, fijaros que nuestro Dios es un Dios que nunca llega tarde, nunca llega un segundo tarde, ni va escaso de fuerzas. Su brazo no se ha cortado. Dice el salmista también que Él es nuestro pronto auxilio, el auxilio que llega en el momento adecuado, que llega rápidamente. Esta palabra pronto se traduce literalmente como una ayuda que es extraordinariamente abundante, una ayuda que es, o un auxilio que es extremadamente abundante y poderoso. Así es nuestro Dios.
Y lo que hace el salmista aquí a continuación es imaginar las mayores calamidades que pudieran ocurrir o afectar al pueblo de Dios. Nos habla de la tierra siendo estremecida. Nos dice que los montes pueden ser lanzados a lo más profundo del océano. Los mares son representados aquí bramando enloquecidamente y la propia creación está temblando ante el rugido de la ira de Dios. Pero no pensemos que solo la naturaleza es afectada. Charles Spurgeon, comentando estos dos versículos, nos dice lo siguiente: estas dos frases presentan los desastres más terribles que podamos imaginar. Y esto incluye el derrocamiento de las dinastías, la destrucción de las naciones, la ruina de las familias, la persecución de la Iglesia, el predominio de la herejía y cualquier otra cosa que en cualquier momento pueda probar la fe de los creyentes. No solamente representan los desastres naturales, sino todo lo que hemos mencionado y cualquier cosa dañina que pueda acontecernos y tocar al pueblo de Dios. Tampoco quiero que penséis que este salmo fue escrito únicamente o exclusivamente para los judíos del Antiguo Testamento. Este salmo, en la providencia de Dios, fue escrito para ti y para mí en esta mañana. Fue escrito para nosotros, porque este salmo fue inspirado por Dios, al igual que toda su palabra lo es. Y este salmo, inspirado por Dios, es, por lo tanto, relevante y suficiente en cualquier momento de la historia. ¿Y a qué conclusión llega el salmista después de decir todo esto? Pues su conclusión es que en medio de las más espantosas de las calamidades no hay nada que temer. No temeremos. No vamos a tener ningún miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el miedo es algo irracional, y más cuando pensamos que el mismo Dios que creó esos mares, esas montañas, esa propia tierra donde vivimos y el universo donde existimos, es el mismo Dios que con tan solo pronunciar unas palabras dio forma y vida a todo lo que existe. Y este Dios es el mismo que se identifica a sí mismo como nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto y muy abundante auxilio en las tribulaciones. Recuerda que Dios nunca ha prometido librarnos de las tribulaciones. Lo que sí ha prometido es estar a nuestro lado cuando pasemos por ellas. Permitidme que comparta con vosotros una historia de un creyente del siglo XIX. Su nombre es Horatio Spafford. Este hombre era un abogado de prestigio y tenía mujer y un hijo y 4 hijas. Pero en el año 1871, 2 grandes desgracias tocaron su vida. La primera fue la muerte de su hijo pequeño y la segunda fue el gran incendio de Chicago, que tanto daño hizo y que a él personalmente lo dejó en ruinas. Lo dejó en la ruina. 2 años más tarde, Horacio compró unos billetes para su mujer, para sus hijas y para él mismo, aunque en último instante decidió no ir por un asunto que le urgía y envió su mujer y sus hijas a Europa, a Inglaterra, para visitar a unos amigos y también para ver el continente y relajarse. Lo que ocurrió fue que ese barco nunca llegó al destino. Ese barco naufragó. Las hijas murieron junto con muchas más personas. La mujer se salvó y cuando llegó a la costa de Inglaterra envió un telegrama a su marido y el telegrama decía: «Hemos naufragado, solo yo me he salvado». Y le dijo esta frase tan famosa que se convirtió luego en un himno. Le dijo: «It is well with my soul». Mi alma tiene o está en paz. Gloria a Dios. Y este hombre
Horatio, un poco más tarde, compró otro billete y fue a Inglaterra para poder reunirse con su mujer. Y le pidió al capitán que cuando pasaran por el lugar donde había naufragado el barco anterior, pues se lo hiciera saber. Y el capitán así lo hizo. Cuando llegaron al punto exacto, le dijo: aquí exactamente es donde naufragó el barco, donde iba tu familia. Y Horatio, entendiendo que allí estaban sumergidos los cadáveres de sus propias hijas, él bajó a su camarote y compuso un poema que más tarde se convirtió en una canción. El poema lo empezó se basó en esta frase de su mujer: "It is well with my soul", que es el título de la canción en inglés. En español llamamos a esta canción "Alcancé salvación", y es una canción compuesta en la forma y lugar que he dicho. Solo una persona que sabe que Dios está con ella en sus tribulaciones puede escribir el telegrama que escribió Anna Spafford. Y solo un hombre que sabe que Dios está en medio de sus tribulaciones puede escribir ese poema tan maravilloso que escribió Horatio Spafford. Así pues, tengo una pregunta. ¿Está Dios contigo en medio de tus tribulaciones? Ahora mismo estamos experimentando una situación que es desconocida para nuestra generación, una pandemia mundial que está haciendo mucho daño, que está llevándose muchas vidas y que tiene a mucha gente confinada, encerrada en sus propias casas. Pero dejadme que os diga algo. Aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor, no tenemos nada que temer. No temeremos. No vamos a temer, porque tenemos un Dios que está pronto a socorrernos y tiene todo el poder para hacerlo. Pero, dejadme que os diga algo. Si Dios no nos socorre en el momento que nosotros creemos necesitar, será por un bien mayor para nuestras vidas. Será porque Él así lo decide en su sabia sabiduría. ¿Recordáis la historia de Daniel cuando fueron obligados a adorar la estatua de Nabucodonosor? En nombre suyo y de sus amigos, dijo: no vamos a adorar esta estatua. Y Dios nos puede librar del horno, que era el castigo por no adorar a la estatua, ser lanzados a un horno. Dios nos puede librar de este castigo, de este horno. Dios está pronto a socorrernos en las tribulaciones. Pero, dijo, si no nos socorre, tampoco adoraremos a esta imagen. Confiaremos en Dios, porque Él sabe lo que hace. Es lo que dijo Pablo: si morimos, para Dios morimos. Y si vivimos, también vivimos para Dios, para su gloria. La vida del creyente está en las manos, en las tiernas manos de su Salvador. Es un Salvador y un Dios lleno de amor, lleno de sabiduría y lleno de poder, como hemos dicho. Un Dios que obra todas las cosas para el bien de su pueblo, para tu bien y para mi bien. Un Dios que obra todo para la consumación, para el establecimiento de su reino y para la alabanza de su propia gloria. Por eso, no temeremos. En segundo lugar, versículos 4 al 7, vemos que Yahvé está con nosotros, reinando en su santuario. Esta segunda parte del Salmo 46 nos describe a Dios con este título tan conocido: Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Señor cuya creación y los propios ángeles, todo está a sus pies y a su diestra y derecha, reinando junto con Él, y Él reinando desde su santuario, desde el lugar santísimo. Pero fijaros bien que un examen cuidadoso del texto de esta mañana nos revela que su morada aquí no se refiere al cielo, al tercer cielo donde habita Dios, sino a Jerusalén, literalmente la ciudad de Dios. Y en la actualidad
poned atención, esta ciudad es la iglesia. Ya hemos dicho que este salmo es para siempre y es relevante también hoy en día. Esta iglesia es donde en la actualidad Dios mora, sigue morando, pero a través de su Santo Espíritu. Quisiera que me acompañarais a Efesios capítulo 2, si tenéis vuestras Biblias o aplicaciones delante, y leyéramos juntos Efesios capítulo 2, versículos 12 al 14. Efesios 2, 12 al 14. En aquel tiempo, antes de que Jesucristo viniera a nuestras vidas, en aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fijaros bien este último versículo, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, un pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Un pueblo, un solo pueblo, una misma salvación, un mismo Salvador y una misma esposa y una misma y única boda al final de los tiempos, la boda del Cordero. Hermano, que no te engañen. Tú eres tan parte del Israel de Dios como lo es el Israel del Antiguo Testamento. Y el Israel de Dios es tan parte de la Iglesia del Nuevo Testamento como lo eres tú. Un solo pueblo, uno, formado de judíos y gentiles, aquellos que no son judíos. Cristo ha abolido, ha derribado, ha destrozado esa pared que nos separaba y tiene un solo pueblo de todas las lenguas, de todos los pueblos, de todas las naciones. También el texto nos habla aquí, nos menciona un río cuyas corrientes alegran. Dice que estas corrientes dan gozo y felicidad al pueblo de Dios. Pero claro, nos encontramos con un pequeño problema, y es que la ciudad de Jerusalén no tiene ningún río. Entonces, ¿cómo interpretamos aquí este río que nos menciona el Salmo? Pues este río, con sus corrientes de agua fresca, representa la provisión de Dios. La provisión de Dios, la gracia abundante que llega en el tiempo de necesidad. Es el pronto auxilio que se nos ha mencionado y prometido en el primer versículo. Además, de manera tipológica, el río en medio del santuario, el río en medio del lugar santísimo, nos señala a otro lugar santísimo, nos señala al jardín del Edén, el primer lugar santísimo que Dios habitó aquí, en la tierra. Y este lugar santísimo estaba bañado por un río que tenía 4 brazos, y estos brazos están tienen la intención de bendecir a los 4 puntos cardinales de la tierra. Esta mención del río de agua limpia, de vida, vuelve a aparecer de nuevo cuando el Edén es recobrado en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Y aquí vemos de nuevo que está manando, que está saliendo del trono de Dios. Y esto, hermanos, nos recuerda que nada ni nadie va a impedir que Dios consume sus planes y sus decretos. Nada ni nadie va a impedir que Dios cree un segundo mejor y más perfecto jardín del Edén, un verdadero y perfecto paraíso que en esta ocasión no estará confinado a un lugar de la tierra, sino que todo el universo, toda la creación será convertida en un lugar santísimo, porque Dios morará en medio de su pueblo. Ya no habrá más pecado. El Cordero estará en medio, iluminándonos. Toda la creación, la tierra y todo el resto serán su glorioso santuario y reino eterno.
También nos recuerda el salmista que Dios está en medio de la ciudad, que ya hemos dicho que es la iglesia. Dios está en medio de la iglesia, ha hecho su morada en ella. También nos recuerda las Escrituras que el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está pronto a defenderlos. Por tanto, ¿cómo va a ser conmovida la ciudad de Dios, la iglesia del Dios viviente, si Yahvé Sabaoth, el gran guerrero cósmico, la está defendiendo? ¿Acaso habrá alguien mayor que nuestro Dios? ¿Acaso habrá alguien capaz de vencerlo en la batalla? Nadie, absolutamente nadie puede vencer a nuestro gran Yahvé Sabaoth, el guerrero celestial que lucha sus batallas y nuestras batallas, porque lucha en nombre de su pueblo. Suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y el versículo 5 nos recuerda que Dios nos ayudará cuando claree el día. Nos dice que cuando amanezca en medio del momento más difícil, ahí Él mandará su salvación. Y aquí encontramos una referencia a la liberación que supuso que Israel saliera de Egipto y el momento en el que Dios destruyó el ejército del faraón. Recordad que el éxodo del pueblo de Dios es el paradigma, es el mayor ejemplo que encontramos de la liberación de este Egipto. Representa el pecado y la esclavitud espiritual y nosotros siendo liberados de ese esclavo y llegando a la tierra prometida. Es un ejemplo, es una alegoría de nuestra propia vida. Y fijaros que en Éxodo capítulo 14, versículos 27 y 28 se nos narra el momento en que esto ocurre. Y nos dice que Moisés extiende su mano sobre el mar por orden de Dios. Y cuando amanecía, cuando rompía el día, cuando clareaba, dice que Yahvé derribó, destruyó a los ejércitos del faraón en medio del mar y no quedó de ellos ni uno. Hermanos, las naciones pueden bramar todo lo que quieran, pueden hacer todo el ruido que les dé la gana, pueden sublevarse los reinos, los países, los reyes, los gobernantes contra el ungido, como dice el Salmo 2, intentando romper sus ligaduras, deshacerse de su yugo. No saben, no entienden que el yugo de Jesús es ligero y agradable. Ellos quieren deshacerse del yugo de Jesús. Pero Yahvé alza la voz, dice la palabra, y la tierra misma se derrite ante su presencia, como la cera se derrite y se funde en un horno abrasador. Yahvé de los ejércitos, el guerrero divino, está por y con nosotros, por nosotros y con nosotros. El mismo Dios que ayudó a Jacob, 2 veces mencionado en este salmo, el Dios de Jacob, hace referencia a la transformación tan grande que sufrió este hombre, que era engañador y que era mentiroso y que era estafador. Y Dios le cambió su nombre a Israel y de su descendencia, de sus 12 hijos, formó las 12 tribus y posteriormente la nación misma de Israel. Él hizo de Jacob un siervo fiel y el padre de la nación de Israel. Este Dios que es el Dios de Jacob, que se acuerda de él y que lo va a bendecir en todo momento. Nuestro refugio, dice, es el Dios de Jacob, versículos 7 y 11. Es el mismo Dios que se llama a sí mismo nuestro pronto auxilio. Él es el Dios que en la tribulación acude a la llamada de su pueblo, porque recordad que Dios es nuestro y nosotros somos suyos.
¿Has visto en esta mañana a Yahvé reinando en su santuario? ¿Has puesto tus ojos en Jesús, en aquel que gobierna el universo? El profeta Isaías vio a Jesús sentado en el trono que gobierna todas las cosas, en el trono alto y sublime, con los ejércitos angelicales alabando a su Creador, cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor. Toda la tierra, todo el universo, toda la creación está llena de su gloria. El Señor de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, en el trono más alto, el trono que gobierna el universo. Juan también lo vio en Apocalipsis, vio al Cordero que reina, al Cordero que es digno de tomar el libro y desatar sus sellos, el Cordero que es digno de tomar las riquezas, el poder, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Lo vio sentado en su trono, y no hay trono más alto que el trono donde está sentado Jesús. No lo hay, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es el trono que gobierna todo el universo y todo lo que hay en él. Los creyentes vemos, con los ojos de la fe, vemos ya a Jesús reinando en su trono. Pero déjame que te diga que si tú aún no has visto a este poderoso y hermoso Señor Jesucristo reinando en el santuario, en su santuario, no tienes ninguna esperanza, no tienes ninguna referencia, no tienes ningún auxilio en las tribulaciones. En realidad, si no tienes a Jesús, no tienes nada, no tienes nada. Pídele, suplícale a Dios que abra tus ojos para que puedas ver la belleza sin par del glorioso Señor Jesucristo. Pídele a Dios que abra tus ojos para que puedas ver a Jesús reinando ya, dirigiendo todas las cosas desde su trono en el santuario. Porque déjame que te diga algo, en realidad te puedo prometer una cosa. Si tú llegas a ver a Jesús reinando en el trono con los ojos de la fe, si lo llegas a ver, lo tendrás todo, porque entonces significará que tú eres suyo y que Él, por tanto, es tuyo y que nada ni nadie te podrá apartar de su amor y de su cuidado. Tercer y último lugar, versículos 8 al 11. Yahvé está con nosotros en medio de nuestra quietud. Esta tercera y última parte del Salmo es una invitación. Es una invitación que Dios nos hace para que nos gocemos en su victoria final y meditemos en ella. Tomemos ánimo meditando en esta victoria. Los versículos 8 al 9 nos describen una tierra que ha sido asolada, donde las guerras por fin han cesado y las armas de sus enemigos, el arco, la lanza, los carros, han sido completamente destruidos. El poder de estos reinos ha sido sometido, ha sido destruido y quemado. Y Yahvé Sabaoth, el gran guerrero cósmico, está invitando a su pueblo a ser testigo de esta victoria. En realidad va más allá y su invitación es para que compartamos la victoria junto con Él, porque hemos de reinar con Él, y para que también tomemos de esos despojos, para que tomemos del botín que ha sido apresado en la guerra. Recordad que los enemigos de Dios son también los enemigos del pueblo de Dios, y viceversa. Los enemigos del pueblo de Dios son los enemigos de Dios. Nuestros destinos, en la gran misericordia de Dios, están íntimamente unidos y no se pueden separar. Pero el lenguaje, el lenguaje de esta última estrofa va más allá de la derrota del enemigo de Israel, que en este salmo seguramente está personificado en Sennacherib,
este rey asirio que quiso destruir la ciudad santa. Y lo que ocurrió fue que el ángel del pacto, el propio Señor Jesucristo preencarnado, apareció y en una noche destruyó los 185.000 soldados que eran el ejército de Sennacherib. En una sola noche fueron destruidos y ejecutados. Esto lo podéis leer luego si queréis en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19. Aquí en el Salmo se nos hace referencia a una tierra que está libre, por fin, de guerras. Dice que llegará hasta los confines de la tierra, sus efectos, versículo 9. Y el versículo 10 se nos asegura que Dios será exaltado y enaltecido. ¿Dónde? Entre todas las naciones de la tierra, entre todas las naciones de la tierra. Este es un lenguaje profético. Es un lenguaje que está señalando el día futuro, el día final, en el cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de Dios. Adorarán, como dice aquí, en su santo monte, en su santuario. Este santo monte es un sinónimo de su templo, es un sinónimo de su trono, donde Él reina. Esta idea del santo monte como un monte que reinará y ocupará toda la creación, toda la tierra, es prominente, sobre todo en Isaías, aunque también lo podemos encontrar en otros lugares como en los Salmos, o en Zacarías, capítulo 14, o en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4. Dejadme que os lea solo un pasaje, Isaías, capítulo 2. Él empieza su libro presentando este monte del cual estamos hablando. Fijaros, Isaías, capítulo 2, del 2 al 3, y también parte del 4. Dice que acontecerá en lo postrero de los tiempos. Perdón, tengo la garganta un poco mal. Dice que acontecerá en lo postrero de los tiempos, en los últimos días, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será el monte supremo, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, el santuario, literalmente el templo de Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Ya nada nos apartará de sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y fijaros el versículo 4, como de nuevo hace una referencia, que dicen que las espadas se convertirán en rejas de arado, las lanzas en hoces, y ya no alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Es la paz eterna, el shalom eterno, donde en la nueva creación, como sabemos, no entrará nada impuro. Es Dios reinando desde su santo monte. Y este versículo 10 nos da la clave, Salmo 46, 10, nos da la clave para saber de qué manera participamos en esta batalla ancestral que Dios tiene con sus enemigos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estando quietos es como participamos. Es un imperativo, es una orden. Y si aún no está lo suficientemente claro en este pasaje, fijaros lo que significa este verbo. Este verbo se puede traducir como parar, cesar, relajarse, sentarse, abstenerse, retirarse, estar quieto, no hacer nada y bajar los brazos. Estad quietos y conoceréis que yo soy Dios. Nosotros, en nuestra naturaleza, somos contrarios, totalmente contrarios a esta idea. En nuestra naturaleza caída y rebelde, queremos opinar, queremos participar, queremos poner de nuestra parte y esfuerzo para conseguir aquello que Dios nos regala.
porque es Él quien lo ha conseguido, es Él quien lo ha pagado y comprado. Y nosotros queremos decir que ha sido nuestra inteligencia, o nuestros dones, o nuestra astucia, o nuestra fuerza, la que ha conseguido esto o lo otro. Nuestro orgullo, ni más ni menos, nos lleva a querer ser los protagonistas, cuando nosotros solo somos los invitados por pura gracia y misericordia. Nosotros no somos los protagonistas. El protagonista de la historia es Dios, no nosotros. El protagonista es el Creador, no la criatura. Jesús es el centro de las Escrituras y la consumación de todas las cosas, no nosotros. Permitidme que aclare en este punto, antes de continuar, que sí es cierto y sí que es bíblico decir que nosotros colaboramos con Dios en esta lucha en contra del mal y la venida de su reino. Dios nos ha incluido ciertamente en sus planes. Pero, eso no es lo que dice este pasaje. Y ahora estamos explicando y estudiando este pasaje. Si queremos hablar del pueblo de Dios colaborando y participando junto a Dios y con Dios, tenemos otros pasajes que son igual de buenos e inspirados que este. Pero hoy estamos examinando el Salmo 46. Y este Salmo enseña que Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Si nosotros nos callamos, las mismas piedras hablarán. Si nosotros no vivimos una vida de obediencia y de entrega a Dios, no impediremos que Dios sea finalmente exaltado entre todas las naciones de la tierra. Este salmo declara de la manera más enfática posible que si quieres conocer a Dios, si quieres tener intimidad con Dios, comunión con Él, primero y ante todo, debes reconocer tu pobreza, debes reconocer tu incapacidad, debes reconocer que no mereces nada, ni siquiera una pequeña gota de esta gracia que Dios nos ofrece, porque no hay nada bueno en ti, y no hay nada en ti que Dios necesite, y no hay nada en ti que añada ni siquiera 1 miligramo a su perfección infinita. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y esta invitación que Dios nos hace, este mandato realmente que Dios nos hace, no es una invitación y un mandato a que seamos perezosos. No es una invitación o un mandato a que nos crucemos de brazos. Es una invitación a confiar y descansar. Es una invitación a confiar y descansar en Dios, sabiendo que Él es el gran guerrero, el guerrero celestial, que ha luchado contra la gran serpiente y la ha vencido, pisando su cabeza allí, estando clavado en esa cruz de la vergüenza, esa cruz del Gólgota. Es una invitación y un mandato a reconocer que nosotros somos más que vencedores, porque Él es más que vencedor. Nosotros tenemos vida porque Él es vida en sí mismo, independientemente de nadie. Es entender que si eres salvo en esta mañana, o si algún día alcanzas salvación, será porque Dios vino a buscarte, no porque tú lo buscaras a Él, pues tú estás muerto en tus pecados y delitos, y un muerto espiritual no puede buscar las cosas espirituales. ¿Has entendido que Dios no necesita tu ayuda y que Él se muestra en medio de tu quietud? Dios, como hemos dicho, no te necesita para vencer sus enemigos, ni para traer su reino, ni para salvar.
No te necesita porque Él es omnipresente y omnipotente. Él está en todos los lados, tiene todo el poder y también es omnisciente, todo lo sabe, tiene toda la sabiduría, tiene el poder, está en todos los lugares y tiene la sabiduría completa, perfecta, necesaria para hacer lo que Él se propone. Dios, por tanto, no necesita preguntarte tu opinión. El barro no puede ni debe altercar y discutir con el alfarero. Dios no tiene que usar tus habilidades y tus dones, y tu inteligencia tengas poca o mucha, y tu sabiduría también tengas poca o mucha, para ejecutar todo aquello que Él ha planeado y ha decretado que ocurra. Nosotros no podemos añadir nada a esta salvación que Dios ha provisto en la propia persona de su Hijo. En realidad, si quisiéramos añadir algo, por pequeño que sea, a la salvación que Dios nos ofrece libre y gratuitamente, estaríamos insultando a Dios, porque para Él le costó la propia vida de su precioso Hijo Jesucristo. No tenía nada más precioso, ni perfecto, ni sublime que su propio Hijo, y Él lo entregó por todos nosotros, lo entregó por su pueblo, y por las llagas, por las heridas terribles de su propio Hijo, por el pecado que puso sobre sus hombros, nosotros hemos sido y podemos ser sanados y salvados. Ya para acabar, os voy a confesar un secreto. Entiendo que en el momento que os explique este secreto ya no será un secreto, pero creo que ha llegado el momento de utilizarlo. Hace años me aficioné a ver unos vídeos muy específicos. Eran y son vídeos que nos muestran a perros que están en la calle, son perros callejeros, y la mayoría de las veces están ya en las últimas. Están esqueléticos, llenos de todas clases de llagas, de animales, y son vídeos donde gente rescata a estos perros, instituciones, veterinarios, personas que realmente dedican su vida a esto. Y yo pues los sigo en las redes sociales. Y es muy interesante y realmente captura tu atención, porque ves estos perros, como he dicho, en las últimas. A lo mejor están en un agujero intentando cubrirse de la nieve en un país del este, o a lo mejor están en un rincón de la carretera porque allí los dejó su amo, o a lo mejor están debajo de un arbusto lleno de espinos porque no hay otro lugar donde ir y están muriéndose de sed, de hambre. Y como digo, es terrible. Perdonadme que sea un poco gráfico, pero creo que ayudará a entenderlo. Estos perros, la mayoría de las veces, no solo están infectados de pulgas, garrapatas, que le están chupando la sangre, sino que la mayoría de las veces, como viven en medio de la suciedad y no pueden cuidarse, están infectados de gusanos. Y es terrible ver cuando los perros son llevados a un sitio para cuidarlos, a un veterinario muchas veces. Vemos que como están sacando estos gusanos, y estos gusanos están gordos, lustrosos, de estar comiendo vivo, en vida, al perro. Y muchas veces el perro queda desfigurado porque ya ha comido parte de su rostro o de su cuerpo. Y es increíble ver el sufrimiento de estos animales. Pero ¿sabéis algo que me impacta también? Estos perros están quietos. Es cierto que cuando el ser humano se acerca a ellos para rescatarlos, normalmente tienen miedo. No todos, pero muchos tienen miedo y intentan gruñir o ladrar. Pero cuando el ser humano, el hombre, la persona que va a rescatarlos, se gana su confianza, normalmente con tiempo y con comida, una vez el perro es cogido en brazos y llevado al sitio donde lo van a curar, nunca, he visto cientos de vídeos, nunca he visto a un perro hacer nada. No le he visto ladrar, no le he visto enfadarse. Como mucho, si tiene aún un poquito de fuerzas, he visto a esos perros
intentar lamer la mano de aquel que le está curando. Y estos perros, en la mesa de operaciones, en el sitio donde los colocan para cuidarlos, no hacen nada. Están completamente quietos porque saben que no pueden hacer nada para curar sus heridas. Saben que está mucho más allá, que es imposible para su capacidad curarse a sí mismos. Están siendo corroídos por los gusanos, de la misma manera que a nosotros nos corroe el pecado cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. No podemos hacer nada. ¿Has entendido, por tanto, cuán lejos estás del perdón y del cuidado de Dios si no te arrepientes de tu pecado y de tu rebeldía? ¿Has entendido que ese pecado te está carcomiendo por dentro de forma a lo mejor pequeña a tus ojos, pero de forma grande y tremenda y gradual? Te está corroyendo de arriba abajo y acabará contigo, con tu alma, en el peor lugar terrible, que es el infierno, por toda y para toda la eternidad. Ven a Cristo en esta mañana, te suplicamos, si aún no has venido. Ven corriendo, ven sin tardar, ven con las manos vacías, no se te ocurra traer nada, tan solo arrepentimiento genuino puedes traer delante de Dios si vienes con sinceridad reconociendo tu pecado. La promesa de Dios es que Él no te echará fuera. Y si lo haces, como te he dicho antes, te prometo que verás a Jesús reinando en su santo templo, sentado en el trono. Y te prometo que escucharás las más dulces palabras que el ser humano puede escuchar en el día de su muerte. Venid, dijo el Señor Jesucristo, venid, benditos de mi Padre, al reino, heredad el reino que he preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Gloria sea al Cordero que está sentado en el trono. Amén. Vamos a orar para ir acabando nuestro tiempo juntos. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias porque tú reinas, porque tu Hijo reina, tu Santo Espíritu reina, tú, el Dios Trino, está reinando, incluso ahora, aunque a veces lo olvidamos. Tú estás reinando en el trono más alto, no hay mayor trono, ni más poderoso, ni más sublime que el tuyo. Tú reinas sobre todas las cosas y un día lo veremos, porque el día que tu paciencia llegue a su fin, tú, Señor, volverás y acabarás con las injusticias y acabarás con todo el pecado y dirás, se acabó, ya no más. Y el reino que ahora está creciendo llegará a su consumación y nosotros seremos por fin redimidos y nuestro cuerpo será transformado y reinaremos contigo por toda la eternidad, porque tú eres el Rey y así lo has querido, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Y este Hijo poderoso, sublime, Dios como Dios, Dios mismo como tú, está ahora reinando en el trono. El Cordero está reinando y salvando a muchos. Y te pedimos, Señor, que salve incluso a más, que salve tanto a nuestros seres queridos por los que tanto oramos, como a gente que no conocemos en absoluto. Que tú salves y tú te glorifiques en estos pecadores que pasen de muerte a vida eterna. Señor, gracias por todas las cosas que tú haces, has hecho y harás a nuestro favor. Glorifícate en nuestras vidas y sigue con nosotros el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.